Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana, una vez más juntos poder tomar la palabra de Dios. Vamos a lecturar una vez más Romanos capítulo 16. Vamos a leer todos juntos Romanos 16 del 17 al 20. Dice así la poderosa palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hasta ahora Satanás sigue levantando sus obras de desastre y las hace tan perfectas que muchas personas caen atrapadas por la obra de Satanás. Una familia que vivían juntos, toda la familia estaban reunidos y de pronto un anciano tocó la puerta de su casa pidiendo qué comer. El anciano venía todos los días a tocar las puertas de todos los vecinos y nadie le daba de comer, solo esta familia. Le daban comida y todos los días venía y siempre venía vestido de ropa blanca. Le daban de comer al anciano todos los días, le daban de comer, mas todos los vecinos no le daban de comer. En el año 1970 sucedió el terremoto. Todas las casas que no le dieron de comer a este anciano se cayeron y muchas familias perdieron a seres queridos. Mas esta casa que le dio de comer a este anciano quedó intacta y nadie pereció. La pregunta ¿es ese el Evangelio? Esto se grabó tanto en el corazón de la madre que le transmitió a los hijos: Dios ha venido en forma de un anciano y ha probado los corazones de todos los vecinos. Y como nosotros le hemos dado de comer, nuestra casa ha quedado intacta. Por eso este hombre anciano que ha venido ha sido Diosito quien nos ha tocado la puerta. Y esto se ha transmitido a toda la generación. Ahora las hijas que ya no son niñas, son madres de familias y que tienen hijos también, le han transmitido lo mismo a sus hijos. Cuando llegué a esta familia a compartir el Evangelio, me pude dar cuenta con muchas cosas que Satanás había grabado en el corazón de la familia. Pero el Evangelio es claro y dice que Dios una sola vez vino en forma de hombre. Una sola vez vino para cargar con el peso de todos nuestros pecados, para morir en una cruz, pero al tercer día resucitar. Este acontecimiento no se volverá a repetir. No volverá un hombre anciano a tocarte la puerta, no habrá Dios en forma de hombre otra vez a venir a tocarte la puerta de tu casa. Y tuve que decirle a la familia que puedan escapar de estas mentiras de Satanás, que puedan salir de estas trampas del diablo, porque si no escapan de esto en el futuro, sus hijos experimentarán otra vez lo mismo. Luego esta misma familia me contó que antes de conocerme a mí habían conocido a otros pastores. Y en una ocasión una de las jóvenes de la casa fue a su habitación y sintió un dolor en la pierna derecha. Desde ese momento ya no pudo caminar. Trajeron a varios pastores y un pastor trajo un aceite especial que él había conseguido. Fue a la habitación y empezó a echarle el aceite en su pierna y a sobar su pierna, y la mujer gritaba porque había un calor que llegaba hasta las plantas de sus pies.
Cuando este pastor oraba y reprendía al demonio y vomitaba y escupía y echaba aceite por toda su pierna, ellos me cuentan que la mujer fue liberada de Satanás. Les pregunto, ¿ese es el evangelio? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando me contaron esto, la familia, yo le pregunté qué resultado tuvo después que este pastor oró por esta persona y supuestamente echó a Satanás de la casa y de la vida de esta mujer. Ninguna obra, pastor, porque después de esto enfermó peor, perdió a sus hijos, perdió su familia, vino la destrucción a su vida. Satanás siempre intenta mezclar el evangelio con cosas místicas, al punto de que hay muchas iglesias que practican la brujería y la hechicería. Se atrapan poniendo la fe en objetos físicos que se ven y después te venden una flor. Ahora último está saliendo que un hombre dice que ha tenido una reunión con Dios en el reino de los cielos. Y se ha reunido con él y Dios le ha dicho, te doy la autoridad y te doy la potestad de poder vender terrenos en el cielo. $100 está el metro cuadrado. Aprovechen esta de oferta. Y ha sacado su comunicado y está vendiendo terrenos en el reino de los cielos. Todas estas cosas es lo que el apóstol Pablo habla y lo que hemos leído. Tengan cuidado de aquellos que dicen creer y ser siervos del Señor Jesucristo, pero alejan sus corazones del Señor. Les alejan del camino cristocéntrico, del camino genuino y del camino absoluto que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Jesucristo en la cruz no padeció en vano, cargó con todos nuestros pecados para deshacer todas las obras del diablo. Pisó la cabeza de Satanás, acabó con la maldición y el fracaso. Cuando yo veo a un no creyente que viene y me dice, pastor, me han hecho daño, estoy con brujería, estoy bajando de peso, estoy mal, no puedo dormir por las noches, yo no añado eso a la brujería, añado ese problema al problema espiritual. Porque Satanás engaña, es brujería. Entonces los cristianos van con un brebaje especial, con una planta especial. Tienes brujería, 5 días sin comer y el diablo se va. 30 días sin dormir y el demonio se va a ir de tu casa. Yo te digo, Cristo es la respuesta para echar fuera a Satanás. No se va dejando de comer, no se va dejando de dormir, no se va vistiéndote o poniéndote algo encima. Es cuando crees, recibes al Señor Jesucristo en tu corazón. Es allí cuando Satanás pierde todo poder. Y cuando me cuenta y me dice, está mal, le han hecho brujería, han ido muchos cristianos a su casa y le han dicho, tu casa está cargada, no puedo ir a hacer liberación, necesitas darme una ofrenda especial para venir con un escuadrón espiritual para echar fuera al diablo. Tengan cuidado de estas personas porque lo único que buscan es llenar sus bolsillos, llenar su barriga, comer bien, está todo conectado a lo material y a lo físico. Cristo es el regalo que Dios ha mandado del cielo para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando una persona entiende por qué es que está sufriendo y está siendo objeto de las obras de Satanás, es importante que podamos explicarle la razón. Se encuentran separados de Dios. Dios está ausente de sus vidas. Satanás se ha convertido en el amo y señor de su vida, de su casa, de su familia, y el pecado y la maldición ha venido a reinar sobre sus corazones. Cuando un hombre escapa de este problema espiritual, recibiendo a Cristo de la manera correcta, es cuando la oscuridad es quebrantado. Y es lo que dice el apóstol Pablo, en breve Satanás quedará bajo las plantas de vuestros pies. Y es una promesa que el Señor da a su iglesia. Satanás será aplastado a sus pies, Satanás se postrará, y es una respuesta que ni la ciencia médica ni los científicos pueden entender. La obra de Nefilín, la obra de Satanás, hasta ahora sigue levantando problemas mentales.
Antes podíamos diferenciar a una persona que tenía problemas mentales. Lo veíamos cochinito, sin bañarse, comiendo de la basura, pobrecito, tiene problemas mentales. O lo veíamos por la calle tirado, abandonado, tal vez conversando con los animales, pobrecito, tienes problemas mentales. Pero ahora las personas que padecen problemas mentales tienen camioneta, tienen profesión, son docentes de la universidad, ocupan cargos públicos muy importantes. Ahora, diferenciar a alguien que tiene problemas mentales ya no es solamente viéndolo de esta manera, ocupan cargos importantes. Son personas de renombre, escriben libros, hacen películas, hacen música también. Satanás sigue hasta hoy levantando estos problemas mentales. Y la iglesia necesita creer absolutamente en el nombre que es sobre todo nombre, para poder detener las obras de Satanás. Para poder parar las obras del diablo hay que creer. Primero, yo debo creer y saber quién es Cristo para mí. Si Cristo es mi respuesta absoluta, si Cristo es mi todo, si Cristo es lo necesario para mí, entonces está la obra del reino de Dios estableciéndose en mi corazón, estableciéndose en mi casa, estableciéndose en mi vida y en mi familia. Si lo creo, no hay obra que Satanás, no hay poder del infierno que pueda venir a traer desastre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Cristo es la respuesta, amado hermano. Y hoy el apóstol Pablo dice que el Señor nos ha dado esta autoridad para que Satanás se postre debajo de nuestros pies. No es un poder humano, no es un poder intelectual, no es un poder de conocimiento. Es un poder que proviene del trono celestial, es un poder que viene del reino de Dios. Porque Satanás solo tiembla ante el Hijo de Dios que cree y que ha recibido a Cristo y que ha reconocido a Cristo como su Señor. Satanás no tiembla aunque recites algo continuamente. Satanás no tiembla aunque recites el Padre Nuestro en latín o en inglés o en francés. Se ríe y él te enseña todavía un idioma nuevo. Él solo tiembla cuando el Hijo de Dios posee la seguridad y tiene la autoridad que el Señor le ha dado. Es ahí cuando él se detiene. Es ahí cuando Satanás tiembla. Cuando la oscuridad no sabe qué hacer. Es el poder del trono celestial. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 12, tú ves al hombre fuerte en una casa, no puedes sacar el tesoro de esa casa hasta que ates al hombre fuerte. Solo atando al hombre fuerte las familias pueden vivir. Atando al hombre fuerte la sociedad puede vivir. Las personas pueden ser restauradas. Tenemos que tomar primero la autoridad. Creer en Cristo ata al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Porque Pablo, cuando se encontró con la mujer que tenía un espíritu de adivinación, echó al demonio en el nombre de Jesús el Cristo. Y el demonio salió al instante. No juega el diablo. No puede jugar, no puede hacer su show. Cuando lo echas fuera en el nombre de Cristo, Satanás se va. Porque es el nombre que tiene poder, que tiene autoridad y es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa si la iglesia pierde este secreto? Si su pensamiento y su concentración no está en Cristo Jesús, pierde este secreto, va a suceder la división. Y es lo que el apóstol Pablo habla en el versículo 17. Se levantarán doctrinas donde solamente se enfocarán en lo físico, en lo terrenal, en lo material, en lo sentimental, pero no habrá la obra del reino de Dios, porque solo han puesto su mirada en lo externo. Cristo es nuestro mayor regalo. Cristo es el tesoro que ha venido del cielo. Y el apóstol Pablo
nos da la promesa y dice: Satanás será aplastado y todo nuestro pasado será solucionado. ¿Cuál es el pasado que debemos solucionar? ¿O de qué manera podemos solucionar el pasado? El pasado se soluciona con el hoy. El pasado se soluciona con el hoy, con el presente, con el ahora. Este momento se soluciona el pasado. Punto número 1, solucionar la raíz del pasado. Todos hemos escuchado, sabemos que es el problema espiritual. ¿Y cómo solucionamos nosotros esta raíz del pasado? Solo con la raíz del Evangelio. Génesis 3:15. Es la raíz que tuvo comienzo, que tuvo origen y que tuvo un inicio del Evangelio. Génesis 3:15, la simiente de la mujer ha venido a deshacer todas las obras del diablo. Él es nuestro origen, el principio y el final, Jesús, el Cristo. Y la Biblia dice en Apocalipsis, el alfa y el omega, nosotros estamos dentro de este principio. Y Él es nuestro principio y Él es nuestro final. Fuera de Cristo nada hay. Fuera de Cristo solo hay maldición. Fuera de Cristo solo hay desastre. Él es la raíz de toda vida, Jesucristo. Podemos solucionar la raíz del pasado si conocemos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y único Salvador. Podemos solucionar la raíz del pasado si entramos dentro de este arca llamado Jesucristo. En Génesis 6 vino un desastre universal, pero solo vivieron los que entraron en el arca. El arca era la representación y la forma del Mesías que iba a venir en el futuro. Cristo es nuestro arca. Entrar en Él te hace libre de todas las obras de Satanás. Entrar en el arca y vivirás. Moisés tuvo que matar a un cordero y dice, según la ley, tenía que ser un cordero de 1 año. Que no tenga ninguna mancha, que sea limpio. Y con la sangre de ese cordero deberían pintar los dinteles de sus puertas. Esta sangre y este cordero representaba a Cristo nuestro Señor, quien ha venido a derramar toda su sangre en la cruz. Y cuando Moisés pintó su puerta con la sangre del cordero, pudo escapar de la destrucción que llegaba a las familias. ¿Cómo podemos solucionar la raíz del pasado? Pinta con la sangre de Jesucristo tu casa. Pinta con la sangre de Cristo tu familia, tus remanentes, la siguiente generación. Satanás podrá intentar, pero todo quedará en intento, porque Cristo es más poderoso. El Mesías que vive en nuestro corazón, Jesucristo, quien ha hecho una morada en nuestras vidas, tiene más poder que toda la oscuridad reunida. Él es nuestro Salvador y en Él debe estar nuestra esperanza absoluta. El domingo pasado decíamos, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca su nombre recibirá la salvación, sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la persecución. Si invocas el nombre de Cristo y crees en Él, tendrás la salvación. Él es nuestra torre fuerte. Porque el pasado nos puede perseguir. Si no escapamos de este pasado que tuvo lugar en el huerto del Edén, en Génesis 3 del 1 al 6, te va a perseguir. Aunque te vayas a otro país y viajes y quieras huir de tu pasado, de la maldición y del desastre, te seguirá, te perseguirá, te alcanzará y te destruirá. Tenemos que escapar del acontecimiento que tuvo lugar en el huerto del Edén, que quiere hacernos fracasar y que quiere hacer fracasar a nuestras familias. El acontecimiento de Nefilín, que hasta ahora sigue trayendo desastres, es el acontecimiento del poder de Satanás. El acontecimiento de la Torre de Babel. El hombre quiere construir su propia torre, quiere colocar su nombre muy en alto, quiere exaltarse a sí mismo, quiere conseguir algo en la vida, pero donde Dios no tiene lugar, traerá desastre y fracaso.
serán destruidos, caerán. Y cuanto más alto construyas una torre en tu vida, donde Dios no sea tu Dios ni tu Señor, más fuerte será el golpe. El acontecimiento de la Torre de Babel. Por eso muchas personas que han sacado a Dios de sus vidas y que se han concentrado en vivir una vida sin Dios, una vida solo enfocados en su habilidad y en su inteligencia, enfocados en sus estudios, enfocados en el título que han llenado la pared, enfocados en sus récords y en sus logros, fracasan y terminan con problemas mentales. Pero aquellos que ponen su vida en Cristo, levantan una torre, pero el Señor de señores es el exaltado, el Rey de reyes, el amo, tu Señor, tu dueño, tu todo, ellos alcanzan victoria. Porque el que se enaltece a sí mismo, Dios lo va a hacer que se humille. Pero que el que se humilla en Cristo, Dios lo va a enaltecer. Su palabra es firme, su palabra no cambia, su palabra es segura. Permanece por los tiempos de los tiempos. Un corazón humillado es un corazón que reconoce quién está por encima de ti. Eso es tener un corazón humillado, que tiene que ver, que está conectado con la palabra humildad. Un corazón que se humilla recibe gloria y recibe recompensa y recibe de Dios el más grande honor. Pero un corazón que se enaltece es un corazón que aleja a Dios de su presencia. Porque el primer ser que se llenó de orgullo quiso tomarle el lugar a Dios. Lucifer. El querubín hermoso que llenó su corazón de orgullo y que dijo: yo voy a ser ahora el Dios. Voy a sacar a Dios de ese trono y yo me voy a sentar ahí. Engañó a la cuarta parte de los ángeles y el primer golpe de estado apareció en un mundo espiritual. No es de ahora. Pero Dios, conociendo todo esto, lo expulsó. Por eso la Biblia dice que Dios rechaza al que se enaltece. Dios rechaza al que tiene un corazón orgulloso. Dios rechaza a aquel que se enaltece, se enorgullece a sí mismo. Pero exalta y da gloria al que se humilla y al que le reconoce como su Señor. Este movimiento de la Torre de Babel, este acontecimiento todavía hasta ahora ha tomado lugar y ha tomado corazones. Solucionar la raíz del pasado es escapar del acontecimiento del huerto del Edén. Y solo mediante Génesis 3:15, nuestro Señor Jesucristo, escapamos de la raíz del pasado. Punto número 2, solucionar la raíz del presente. El apóstol Pablo conocía su presente y él sabía que tenía un trasfondo lleno de egocentrismo y lleno de gloria humana y personal. Por eso el apóstol Pablo sabía: Dios me ha mandado un mensajero que azote mi carne, un mensajero del infierno que golpee mi carne para que yo no me vanagloríe, para que yo no me exalte ni tenga una gloria incorrecta. Y este mensajero que Dios permitió que tocara la carne, porque el apóstol Pablo tenía un problema en la pierna, que cada vez que caminaba sentía un dolor muy agudo, pero aún así no lo detuvo a poder hacer la evangelización, porque Pablo hizo una cosa primero: solucionó su presente. ¿De qué manera? Primero Pablo oraba y se llenaba del poder de Dios. Antes de hacer la evangelización, antes de salir al campo y querer conquistar el mundo, restauremos este tiempo para orar y ser llenos del poder de Dios, de manera personal, tú y Dios. No, pastores, que ellos tampoco oran, pastores, que ellos tampoco dan la oración. Que el pastor primero le diga a ellos y entonces voy yo. Inmaduros. Tenemos que en verdad tener algo presente, tú y Dios. Si Samuel hubiese tenido ese pensamiento, le hubiese dicho al sacerdote Elí: primero corrige a tus hijos y luego ven, corrígeme a mí. Pero Samuel, a pesar que vio los hijos de Elí yendo por un mal camino, Samuel no siguió ese camino, mas escuchó el consejo de Elí. Cuando Elí le dijo: cuando te llame otra vez el Señor, dile: heme aquí, Señor,
habla que tu siervo oye. Tenemos que seguir ahora el camino para solucionar nuestro presente, y nuestro presente tiene que ser solucionado restaurando el tiempo para orar y el tiempo para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo oró y recibió la respuesta de ser lleno del poder de Dios, recién Pablo pudo hacer la evangelización, y Pablo pudo ver en Hechos 13, en Hechos 16 y en Hechos 19 la manifestación del poder del trono celestial. La idolatría, la hechicería y la adivinación fueron destruidos. Antes de ir a hacer algo, antes de movernos a hacer algo, tengamos este tiempo para orar y ser llenos. Aún antes de intentar querer ser algo en la vida, tenemos que tener el tiempo para orar y ser llenos del poder de Dios. Aún antes, para intentar hacer los estudios, tengamos este tiempo de orar y recibir esta respuesta de Dios. Aún antes de intentar hacer algo, tengamos este tiempo para ponernos delante de Dios, ser llenos del poder. Primero recibe el poder de Dios antes de hacer cualquier otra cosa, porque cuando recibas el poder de Dios, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Sanó a muchos endemoniados. A través del poder de Dios, muchos fueron sanados. A través del poder de Dios, Pablo entró a las sinagogas y fue a dar el mensaje a los remanentes que estaban en los templos y le dio la llave. Jesús, el Cristo, es la llave. Es la llave que cuando oramos en el nombre de Cristo, respuestas grandiosas de Dios vienen a nuestras vidas. Punto número 3, resolver los problemas del futuro. Hay una cosa importante que ya todos sabemos, es que nadie de nosotros vivirá para siempre. En algún momento Dios nos llamará a cada uno. Tenemos que empezar a orar juntos y poder tener el corazón puesto en el futuro, en los remanentes. Poder orar para que haya una continuación, para que este movimiento de la palabra no se detenga. Y si de repente mi corazón no se conecta con este movimiento de la palabra, hermano, entonces hazte a un costado y deja que los demás hagan este movimiento de la palabra. Porque si no tienes el corazón para la evangelización, para las misiones, para la continuación del evangelio, no pongas este movimiento. Porque los que somos escogidos por Dios, los que Dios ha dejado y ha permitido que queden en este tiempo, son los que Dios ha guardado y les ha preservado la vida. Si nosotros vemos la vida de Pablo, Pablo pasó muchos momentos de dificultad, pero Dios le preservó la vida. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el mensaje bien grabado en el corazón. Y por el evangelio y por la evangelización, Dios guardó a su remanente. 14 días, la oscuridad cubrió el mar. No sabían si iban adelante o si iban hacia atrás. Todos intentaban ayudar, pero todo el intento era en vano. Ya no había esperanza. La oscuridad había reinado sobre esta embarcación. Los marineros, los soldados y todo experto, su intento quedó en cero. No había forma de saber si salían con vida o si morían a naufragar en ese mar. Pero dentro de esa embarcación había un hombre llamado Pablo, a quien Dios le había dicho: Pablo, no temas, ninguno va a morir. ¿Por qué Dios preservó la vida de Pablo? ¿Por qué Dios dejó que en medio de la persecución y de donde rondaba la muerte, Pablo tuviera esta seguridad y tuviera vida? Por el evangelio que Pablo poseía en su corazón, y porque nada podía detener la evangelización. Pablo tenía que estar delante del César, tenía que estar delante de reyes, delante de príncipes. Pablo tenía que ir allí porque fue una promesa que Dios le dio. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor. Resolver el problema del futuro. Transmitamos el evangelio seguro. Es un evangelio necesario. Es un evangelio que debemos testificar como el apóstol Pablo.
En todo campo, en todo lugar, en todo terreno, testifiquemos de este evangelio. Hechos 27-24. No temas, Pablo, debes estar delante de César. Por este evangelio Dios ha preservado la vida de sus remanentes. José pudo haber muerto cuando sus hermanos lo lanzaron en un pozo donde supuestamente iba a haber agua, pero no murió porque no había agua en ese pozo. Lo sacaron y lo vendieron. Pudo haber muerto en el desierto José. Pudo haber muerto en la casa de Potifar. Pudo haber muerto en la cárcel. Pero ¿quién guardó la vida de este remanente? Dios. Moisés pudo haber muerto. Pudo haber muerto asesinado por la mano de Faraón. Moisés pudo haber muerto de camino en el río cuando lo habían llevado hacia la princesa. Pudo que de repente la princesa no salga a tiempo. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Hubiese estado flotando por mucho tiempo ese canasta con Moisés. Pero Dios guardó la vida del remanente porque Dios lo había escogido. Samuel también pudo haber no nacido. Su madre no podía tener hijos. Era estéril. Pero si nosotros conocemos ahora por los avances médicos una mujer que es estéril, que no puede tener hijos y porque de alguna manera sale embarazada, el doctor le dice, no te muevas, no hagas nada, reposa porque estás así de perder a ese bebé. Pudo Samuel haber muerto en el vientre de su madre, pero Dios lo guardó porque era el remanente escogido por Dios. Tú y yo somos esos remanentes que Dios ha guardado. En un tiempo de enfermedad y un tiempo de desastre, Dios plantó firme y escogió firme al remanente que somos tú y yo. Nosotros somos lo que hemos quedado. Nosotros somos a los que Dios, de las cuales Dios va a preservar la vida, de quienes Dios va a sustentar, de quienes Dios va a guardar. Tú y yo somos esos remanentes. Por eso tenemos que resolver el problema del futuro. Grabar el evangelio a la siguiente generación es más que importante, es urgente. Solo así podremos resolver los problemas del futuro. Solo así podremos hacer que este evangelio no se detenga. Como conclusión, para terminar, la palabra. Muchas personas dicen, pastor, yo estoy viviendo un infierno, pero no saben en realidad lo que es el infierno. El infierno es un lugar de tormento donde ni siquiera lo que podamos vivir en la tierra puede compararse. Pero hay personas que dicen, yo vivo un infierno, pastor. Si no te has encontrado con Cristo, si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, como tú dices que vives un infierno, el día que mueras irás a otro infierno mucho peor. Pero los que han recibido a Cristo en su corazón viven dentro del reino de Dios y el día que mueran se irán al reino de los cielos. Es la bendición, es el regalo, es en verdad algo incomparable que hemos recibido nosotros por la fe y por creer en Cristo. Eso se llama gracia. En Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 15, el Señor le dice a sus discípulos y nos dice, hoy a nosotros, estaré con vosotros y les doy autoridad para que echen fuera a Satanás. En Lucas capítulo 10, versículo 19, les doy poder y autoridad para que puedan hollar serpientes y escorpiones. ¿Y esto qué significa? Satanás y la oscuridad. Entonces, pastor, voy a buscar una serpiente venenosa y en Estados Unidos hay una religión así, donde han literalizado esto, que en sus cultos abren un cajón y sacan una serpiente venenosa. Y si realmente eres un hijo de Dios, dicen ellos que la serpiente no te va a morder. Y lo cargan y cantan y lo enredan en su cuello y alaban y cantan y danzan y luego lo dan al siguiente hermano, el hermano también igual, hasta que un día la serpiente mordió al pastor y el pastor se murió. Pero tanto es que han caído en esto que el hijo del pastor ha tomado ahora el liderazgo de la iglesia y ahora está danzando también con la serpiente. No se refiere a ese tipo de serpientes o escorpiones. Se refiere al poder y autoridad contra las amenazas que Satanás está trayendo a las personas.
las amenazas y las obras del diablo, que Dios nos ha dado poder y autoridad para deshacer todas estas obras en el nombre de Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Si eres firme en Cristo, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Hechos 16, 18. Pablo le dice al demonio: yo te ordeno en el nombre de Cristo que salgas de esa mujer. Y los tres atrios que continuamente se viene hablando a través de los mensajes de la palabra. Los tres atrios primero tenemos que establecerlo en nuestro corazón. El atrio de la sanidad. Que en verdad oremos con compasión, que oremos con amor por los demás, para que todos puedan venir al conocimiento de Cristo y puedan recibir la sanidad mental, la sanidad espiritual y la sanidad física. El atrio de los remanentes. Orar por todos los remanentes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso es establecer el atrio en tu corazón primero. Y el atrio de las 237 naciones es el atrio de poder orar por todos los países, por los encuentros que Dios nos permita tener. Oremos para que estos tres atrios se establezcan en nuestro corazón y así podamos ser la iglesia que establece los tres atrios dentro del templo. Amén. Vamos a orar a Dios con la palabra que Él nos ha dado. Señor, te damos las gracias por habernos escogido, por establecer tu reino en nuestras vidas mediante la fe en Cristo. Reconocemos que tú, mi Señor, eres nuestro todo, nuestro único Salvador. Padre, que toda la oscuridad y todas las obras y todas las trampas que Satanás quiere establecer y quiera traer como engaño sea quebrantado en el poderoso nombre de Jesucristo. Oro, Dios, para que los discípulos, los remanentes y los obreros se puedan levantar con el poder del trono celestial, que puedan transmitir con este poder al mundo entero y puedan salvar y quebrantar la oscuridad con este poder y esta autoridad. La respuesta, Señor, la sanidad y el poder de hoy es capaz de traer también salvación al pasado y salvación al futuro. Úsanos, Señor, que seamos la iglesia de la Biblia, la iglesia que tú deseas, Señor. Ponemos nuestra vida a tus pies, ponemos nuestro corazón ante tu poderoso trono. Rendimos nuestro ser ante ti porque nada somos sin ti, Señor. Gracias porque estás con nosotros y porque nunca nos has abandonado y pues nos has escogido como los que han quedado y los remanentes a quienes tú has preservado la vida y les has dado la bendición. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.